Lo pueden repetir ustedes con esto, no hay problema. Hoy día necesito que podamos entender el concepto porque van a ver el tren de pulso y eso lo encontré espectacular. Acá tenemos. Ya. Al revés. Vale, gracias. Excelente. Bien. Entonces lo primero que hay que hacer de los cablecitos para acá. Eso. Sí, gracias. La idea es que todos puedan ver, por favor, chicos. Dale. Ya. Colocamos nuestras dos fuentes porque vamos a ver por esta parte y por la otra. Activamos aquí, activamos acá. Aquí hay un dato. ¿Se fijan que está en falla, no? Sí. Ya. Dice reiniciar. Pero va a pasar algo menos. Voy a mostrarlo. Voy a hacer el cambio. Ahí está funcionando, no hay problema. Miren. Voy a invertir. No. Miren, ¿también no? Sí. Voy a invertir. Y me marca un error. ¿Qué me pidió? Que me está pidiendo que dónde está la fase y el neutro del sistema para que efectivamente ellos puedan trabajar con esa fase. ¿Se fijan? Entonces lo único que hay que hacer aquí Es la polaridad. El enchufe monofásico, está cambiando el trifásico. No, porque me ha alimentado. Se va. Se va. ¿Ya? Oh, no se me muere. Tranquilo, doy dos pasos afuera de la sala. Dato relevante, fíjense que bueno, la carga resistida la tengo en 1100. El elemento inductivo lo tengo, el XL, lo tengo en la línea. ¿Estamos de acuerdo? En serie. Bien. Y el puente de distores, ¿no es cierto?, trifásico, voy a estar trabajando efectivamente puenteado directo. Ambos tienen uno, ¿por qué? Porque hago el puente al tiro, ¿lo ven? Ya. ¿Se fija, no? ¿Se ve, no? Sí. O sea, por un lado tengo dos puenteados arriba y puenteado en el medio. ¿Ven? Sí. Súper. Entonces, vamos a trabajar, activar la fuente. Tenemos activado arriba, activamos acá. Vamos a trabajar en 380. Porque hacemos así. 2, 20. Ya. Abrimos aquí. Aquí efectivamente detecta el módulo y te dice que efectivamente está conectado ese par. Entonces, lo primero es que los aparatos de medición, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podría poner? Bajar un poquito y aparecen los aparatos de medición. De hecho, va apareciendo, mira, fíjate, resistiva, entrada y salida digitales, ¿no es cierto? Más ágil. Ahí está el ángulo de disparo encendido, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? Que de ahí lo voy a mostrar. Las fuentes de corriente, parámetros de corriente. Y ahí están efectivamente los aparatos de medición. ¿Ya? ¿Qué estoy pidiendo? E1, E2. Ahí está, E1, E2. Bueno, ¿no? Sí. Después está pidiendo I2, Y 3. I3, E3. E3,
E4. No, y 2, la potencia, ¿no es cierto? ¿Y qué más? El factor de potencia. Entre 2 y 2. Ya. Entonces, ahí 1, no me lo tiene 2 y 3. Y 1. Entonces estamos viendo potencia trifásica entre, ¿no es cierto? Entre E2 y 2 trifásica. Y está viendo potencia. ¿Bien? Potencia. ¿Y qué más está pidiendo? Y el factor de potencia entre E2 y 2 trifásica. E2, E3, E4. E4 no me lo pide, ¿cierto? No. Entonces pongamos el factor de potencia. Factor de potencia trifásico entre E2 y 2. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Súper. Después viene el tema de el grupo de el puente rectificador. ¿Bien? Si se fijan, nosotros vamos a trabajar con un grupo de puente rectificador trifásico. ¿Bien? Vamos a trabajar con ese rango. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que indica allá? Léalo el puente rectificador. ¿Qué dice? En el lado corriente, Pero bájenlo, suelo, bájenlo. Más arriba. Más arriba. Ahí. Funciones del puente tiristores trifásicos, ¿cierto? Sí. Dice, asegúrese que el parámetro de control del ángulo de encendido esté fijado de la perilla. Aquí está. Vamos a bajar el ángulo de disparo a 0. Listo. ¿No es cierto? Sí. ¿En qué tiene que estar? En 0. Lo puse en 0, ¿vio? Sí. Después, ¿qué me pide? Que sea una función en puente tiristores trifásicos. Función, puente tiristores trifásicos. Perfecto. ¿No es cierto? Ajuste la perilla a 0. Sí. Asegure los parámetros de Q1 y Q6, efectivo de S tienen que estar activos. Todos tienen que estar activos. Ahí está. ¿No es cierto? Y entonces la señal de encendido de tristores depende de los parámetros de control del ángulo de encendido. Active la función puente tiristores haciendo clic en el botón de arranque o ajustando el parámetro de estado de marcha. O sea, yo estaría listo con esto, activo y parte el puente rectificador. ¿Bien? Súper. Vamos al siguiente punto. ¿Qué nos piden ahora? Imagínate, el dinamómetro fuente. Para que se den cuenta que es súper sensible. Ahí. ¿No es cierto? Vamos a la ventana de dinamómetro o fuente. Vamos acá. Aquí está, dinamómetro fuente. Vamos a ver. ¿Qué nos pide? Primero, abre la ventana de dinamómetro fuente, alimentación en 4 cuadrantes y haga la siguiente ajuste. ¿Cierto? Fuente de tensión. Y aquí está. Nos pide que fije el parámetro de función en fuente de corriente negativa. Sí. Ahí está, fuente de corriente negativa. Este ajuste hace que el dinamómetro fuente de alimentación de 4 cuadrantes opere como fuente de corriente negativa. ¿Ya? Con una configuración actual corresponde al parámetro de corriente. A su vez, el parámetro de control de corriente esté fijado en perilla y esto permite que controle manualmente la fuente de corriente negativa. Ahí está. ¿No es cierto? Y esto permite controlar. Fíjese el parámetro corriente para el valor indicado en la tabla de la figura 18. Esto depende de la tensión de su red de potencia, cada local, considera este valor como la corriente terminal 1 por unidad. ¿Bien? Del puente de espacio. No enciende la fuente de corriente negativa en este momento, esto será en otra etapa. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y bajemos un poquito. En el software ahí dice, ¿cierto? Ahora la ventana de medición, y ahí están los parámetros de medición. Y ahora vamos a ver las formas de onda. ¿Bien? En la fuente de alimentación, encienda la fuente de potencia corriente trifásica, colocando el interruptor principal en encendido. En la ventana de dinamómetro, fuente de tensión en 4 cuadrantes, encienda la fuente de corriente. O sea, aquí está el dinamómetro. Enciendo, encendido. En marcha. ¿Bien?
Y en el software abre el osciloscopio y ahora aparecerán las formas de onda de E1, I2, I1, I3 y E3. ¿Bien? Entonces, vámonos para acá. Que esta es la parte más entretenida. Entonces, ¿qué nos piden? E1. Ya, Y 2, I2. y 3 y E3. Y esto sería en... Estoy de acuerdo, pero sería en qué condición? Sería en alterna. Claro, ¿De acuerdo? sabemos. Ya. ¿Y después qué nos piden? E3 y I3. Sí. Y eso sería en... Continúa. Eliminado corriente externa de este puente. La corriente interna. Bien. Y I3. Entonces, vámonos por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la diferencia. No hay Entonces, alternancia en la continua. Qué descubrimiento más grande. aquí estamos tomando E3 y I3 Sí. a la salida y aquí para el modo de histórico. O sea, estoy tomando una muestra de tensión de I1, I2 y E3 y I3. O sea, la entrada y la salida del puente directo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bien. Ahí se ve fabuloso. Entonces, continua, alterna, ajustamos las señales y vamos a activar el puente de directores trifásicos. En este caso vamos a partir con un ángulo en cero. Eso se modela de forma manual después. En este caso. Aquí vamos a configurar el ángulo de disparo. Entonces, ¿qué quiero que vean primero? ¿Ya? Wow. Por favor, concentrémonos bien lo que vamos a ver aquí porque quiero modular bien esto. Esto estamos en el canal 2. Vamos a mejorar esto. En 2. Vamos a mejorar el canal 3. 20. Vamos a ir para. Vamos a bajarlo a 100. Ahí está. Entonces, ¿qué quiero que vean? Por un lado, el amarillo y el azul, o verde, como ustedes quieran verlo. Yo tengo la entrada I1 y I2. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ya. En tanto, el E3 y el I3 es el otro lado del grupo de los trifásicos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ya. Entonces yo en este momento tengo la fuente inyectando de forma negativa un valor de corriente. ¿Estamos de acuerdo? No? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Es ir jugando para encontrar el valor correcto del disparo. Entonces, si se fijan, vamos a ver si lo puedo poner. Quiero que lo vean de la siguiente forma. Esto es un truquito, ¿no? Por si acaso no les aparecen, para que lo sepan que están ahí. Fíjense que cuando yo voy cambiando el ángulo de disparo, está activo. Y la corriente tiene que estar ¿en cuánto? No sé. No. ¿En cuánto era? Ahí está la tablita. Suban la tablita. Mira. 220. No. 50. No, eran menos 0,5. Eso, mira, fíjate ahí. La corriente que íbamos a Menos inyectar era 0,5. negativo, por eso que la configuramos. Entonces, tú aquí tienes como máximo. Ahí está. ¿O el máximo es menos 0,5? Un máximo, pero. Ahí. Y. Está en marcha. ¿Ok? Y por su lado, ustedes van a ver acá. Fíjense que aquí yo voy a empezar a jugar con el ángulo.
y van a empezar a darse cuenta que empieza a formarse el tren de pulso. Miren, fíjense. Vamos a bajarlo Oh, ahí. maravilloso. Se fue un poquito. Ya, espérate. Ahí. Creo que vean el tren de pulso. Hace falta una pantalla de 32 para fusión. Quiero que vean el tren de pulso que está en lila. ¿Lo ven o no? Sí. Quiero que se fijen en el canal 3, En el que ese sería el tren de pulso. Vamos a bajar un poquito el 2. ¿Qué color es esta? Color. Morado. El moradito. Ya. Entonces fíjense en el canal, voy a bajar un poco el azul y van a ver justo cuando la corriente cae a cero, cuando parte el disparo. Mira. Déjame achicar esto un poquito. Ahí sí. Ya. Entonces, miren, fíjense un poquito. Ahí tengo resistencia, estamos. Fíjense que tengo un ángulo de 56 de disparo. Voy a subirlo, voy a ponerlo acá. Voy a subirlo a 75. Sí, 70. Ahí. Y no por ahí. Vamos a dejar en esa posición. ¿Ven el tren, no? Sí. Ya. Esa es la onda en continuo. Pero se dan cuenta algo, ¿no? No ¿Hay pasa. diferencia? Claro. Vamos a explicar eso. Hay una separación entre. Esa separación. ¿Qué es lo que buscamos de esa separación? Que sea lo más acotado posible. ¿Para qué? Para que sea lo más cortito. Eso. Correcto. Exacto. Entonces, ¿qué buscamos? No, de la forma. ¿Qué busco? Que ese tren de onda en continua, esa diferencia sea lo menos posible. Entonces, ¿qué yo espero? Que ese espacio sea lo menos posible. ¿Cómo lo mejoro? ¿Con qué? Con el ángulo de disparo. Fíjense, miren, voy a bajar el ángulo de disparo. Y van a ver que se va a disparar a una mayor distancia. Y ahí se distorsionó completo. Miren, fíjense. O sea, tendría que ser más. Miren, fíjense la onda. Ahora ya está así, miren. Ya perdí la mitad, miren. Claro. Bueno, Sí. miren. Está así. Claro. ¿Se fijan? Hay que seguirla subiendo. Es que ¿Qué es lo que tengo que encontrar yo en un momento dado? Es en qué momento puedo optimizar una línea en continua y que pueda transmitir la mayor cantidad de energía. El ángulo de disparo. Y el ángulo de disparo. ¿Cuándo disparar? Porque finalmente este es el módulo que le dice a los directores, ahora ciérrate, ahora no. Entonces eso se llama el ángulo de operación. ángulo de operación. Entonces, déjalo aquí un poquito, por favor. No los quiero perder, Aquí. Una te vas a La tensión de la fuente y de los puentes que nosotros tenemos, ¿cierto? Va a estar netamente radicada que en qué momento o en qué ángulo nosotros disparamos para que ese tren de onda se mantenga continuo. Eso te va a decir efectivamente en qué ángulo ajustar y eso es lo que nosotros estamos moviendo. Si nosotros lo alejamos, ¿vieron lo que pasa? El tren de onda se desconfigura totalmente. O sea, no es óptimo. ¿Funciona? Sí. ¿Es continuo? Sí.
pero no es óptimo. Perdemos gran cantidad de elementos que están dentro del sistema cortados. ¿Se lo vieron? ¿Qué buscamos nosotros? El ángulo. ¿En qué momento optimizar el proceso continuo? Entonces, miren, voy para acá un poquito. ¿Sí? Aquí. Yo quiero que vean el ángulo de disparo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? El ángulo. ¿Se fijan? Nosotros hacemos un barrio. ¿Cuál era esto? Y queremos encontrar en qué momento el ángulo de disparo que nosotros ajustamos en el puente de directores trifásicos para que se objete y efectivamente inyecte el sistema sea el óptimo. ¿Quién lo define? Ustedes. Entonces, ¿cómo se define? En base a lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que dice el fabricante? Te dice, mira, yo trabajo con este puente de rectificadores en ese ángulo. Y para mí, con ese ángulo, para mí es óptimo. En este caso, el sistema funciona alrededor de los 67 grados más o menos, como un ángulo de disparo. ¿Y por qué? Fíjense. Miren. ¿Se ve, no? Ujú. Fíjense en el canal 3, ¿no? En el canal 3 que queremos ver. ¿Qué es? La tensión del E3, o sea, a la La salida. salida de los tristores. Perfecto. Estamos en marcha. Estoy haciendo el ángulo. ¿Y dónde va marcando los ángulos? 29. Va. 41. Ahí. Ahí Ahí Mira cómo, se mira anduvo cómo, como... mira, ven el tren, ¿no? se ve, pero Se Ahí da- está fantástico. Mira, ¿qué pasa si empiezo a aumentar el tren? Mira lo que ocurre. empieza eso. Se empieza a abrir. El desfase. Ya. Y ahora ocurre lo contrario. Para otro lado. Pasa Ahora, al revés. exacto. Ahora lo que tú, en la condición que estabas, ya te condición opuesta. Claro. ¿Lo ven? Entonces el ángulo de disparo es preciso para un puente de director. No se puede. ¿Te fijas? Entonces si yo me paso, ya tengo... Perdimos la continua, ya la perdimos Pero- completa. La pierdo completa. Claro. ¿Qué tenemos que llegar a buscar? A los 62. Ahí está. Ahí se ve como óptimo. Miren, esa es la condición óptima. Por un lado, la tensión de entrada, ¿cierto? El canal 1, la tensión de entrada es el amarillo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. No hay problema. Eso es por el lado de la salida del banco. O sea, aquí. La I2 la corriente. Ni siquiera me desgasto la corriente. De hecho, la I2, para que le hagamos un poquito mejor. La tensión de entrada amarillo en el tren, ¿no es cierto? Y la morada es la rectificada. Exacto. déjame- Ay. Ya. La tensión y la corriente. ¿Ven? Sí. Ujú. Están. Y atrás, ¿qué tenemos? La parte Tren de- continua. continua. Miren lo que voy a hacer. Fíjense. Parte rectificada. Rectificada con la continua. Exacto. Los menos 0,5 en 62 grados. Entonces, fíjense acá. Eso, exacto. Entonces, fíjate aquí un poquito. ¿Qué estoy viendo en el rojo? En el canal 4, la corriente después de los tristores.
y el canal 3 que estoy viendo. La tensión, tensión. tensión está... Exacto. Y la tensión es la que nosotros tenemos que enfocarnos. Fíjense lo que ocurre con la tensión, con los diferentes ángulos de disparo. Miren cómo se empieza a marcar. ¿Lo ven? Sí. ¿Pero qué hizo? Ah, aumentó. Sí, pues está abriendo el ángulo de la... disparo. Sí. No, ahí ya. Volvemos de nuevo a... Mira lo que pasa. O pasamos para un lado pa'l otro. o para el otro, pero... Mira lo que pasa en el azul, ¿qué es lo que es? La corriente. Mira la amplitud, se disparó. Mira la tensión en continuo. Entonces, ¿qué apuntamos nosotros? Y a llegar a algo como esto. A lo óptimo. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? ¿Tiene balón en cada ángulo más o menos la pelota? Eso. ¿Qué te pido? Eso. 0,15. Evalúa en 0, 15, 25 y 70. Y obtén la imagen respectiva de la relación que hay entre I1 y 2, que lo tengo ahí, y entre I3 y I3. También. Continuo. O después solo I1 y 2 en alterna y solo I3 y I3. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hicimos así? Porque en este momento me molesta la parte en alterna. ¿Se fija, no? Sí. Entonces yo quiero ver solamente la parte continua, porque se me ve más clarita. Para una imagen, para verlo más clarito. Y a su vez para ver la distorsión que se genera en diferentes tipos de ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sí. A su vez también armen el esquema armónico, que están acá. Para los ángulos 0, 15, 55, 70 se van a dar cuenta cómo la fundamental con los componentes 3, 5, 7, 9 de lo armónico va a empezar a dar una variación. ¿Vale? Hoy día, llenar datos, revisar, pero analicen. No me interesa que se preocupen del alambrado, porque está listo. ¿Vale? Perfecto. Bien, vamos.